Bienvenido a Pedir Ciencia. Bienvenido sea. ¿Qué pasa, hija, Lumi? Nada, ¿qué va a pasar? Hoy os traemos un programa especial de ciencia diversa. Vamos a conocer a personas, proyectos e iniciativas que trabajan en el ámbito de la ciencia para fomentar la diversidad. La diversidad afectiva, sexual y de género. En primer lugar, tenemos con nosotros a Simón Pereira. ¿Qué pasa, Simón? Hola Enrique, hola Lumi. Cuéntanos algo de ti. Soy Simón Pereira, me dedico al desarrollo de negocio, es decir, a buscar nuevos proyectos en una pequeña empresa que se dedica a la quimioinformática, a aplicar informática para trabajar con moléculas, ¿no? Para buscar nuevos medicamentos, para intentar que las moléculas no sean tóxicas, etc. Y además doy clase en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Departamento de Antropología Biológica, o sea, de diversidad y de evolución del ser humano, y soy un apasionado de la divulgación. Organizo el Congreso Besenspiracy en Barcelona y estoy involucrado también en otras entidades, por ejemplo, como Prisma, para un activismo por los derechos humanos y en particular LGTBI en la ciencia y la tecnología y la innovación. Luchamos contra el rechazo a las personas LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, bisexuales, personas queer, de género diverso, personas asexuales, todo ese espectro de diversidad afectiva, diversidad sexual y diversidad de género. Luchamos contra el rechazo que se da contra esas personas. ¿Y cómo se da ese rechazo? De muchas maneras. En primer lugar, en el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, a veces se ejerce activamente un rechazo. Es decir, no se crean entornos positivos en los que la gente pueda vivir libremente y por tanto se dan las situaciones que llamamos de estar armarizado, de estar dentro del armario en contra de tu voluntad. Hay mucha gente que, por ejemplo, está en el armario en su laboratorio o en su empresa científica, pero no en su casa o con sus amigos. También se da discriminaciones abiertas, ¿no? Que no te dejen hacer cosas o que pues, te paguen menos, no te dejen acceder a determinados lugares porque se entiende que tienes menos capacidades por tus características, por tu pluma, por ejemplo. Y a veces se llegan a dar casos de acoso abierto contra estas personas. Y además, en la ciencia a veces promueve esta LGTBI-fobia. Por ejemplo, cuando en lugar de estudiar cómo podemos hacer para que las personas LGTBI vivan en sociedad sin ser atacadas, pues nos dedicamos a estudiar los genes que nos hacen personas LGTBI, los genes que nos hacen gays, los genes que nos hacen lesbianas. Y por otro lado, a veces el mundo de la ciencia apoya la LGTBI-fobia en el sentido de que es usado el mundo de la ciencia o las evidencias científicas son mal usadas para atacar a las personas LGTBI, y entonces entendemos que el mundo de la ciencia lo que tiene que hacer en ese caso es responder a ese mal uso, porque la ciencia en realidad apoya totalmente a las personas LGTBI. Lo que nos dice el conocimiento científico es que la diversidad es natural, la diversidad afectiva, sexual y de género es común y es habitual en la naturaleza y por tanto es habitual también en el ser humano, que es una parte de la naturaleza. ¿Y cómo hacemos eso? Pues de muy diferentes maneras. Lo hacemos a través de ser una comunidad en que las personas pueden hablar entre ellas, apoyarse entre ellas, pedirse ayuda, pedirse referencias, comunicarse, trabajar por temas, trabajar en los temas en común que nos interesan. Lo hacemos a través de la visibilidad, pues apostando por llevar la diversidad afectivo, sexual y de género a los medios de comunicación tradicionales por un lado, pero también a los más modernos, ¿no? También organizamos jornadas en las que, además de que la gente se puede reunir, pues pueden contarse qué investigaciones en todos los campos, desde las ciencias sociales, pasando por la investigación humanística hasta las investigaciones físicas, naturales, etcétera, pues qué investigaciones se dan. Pueden surgir aquí también proyectos nuevos. Investigamos cómo podemos hacer para que las personas LGTBI tengan pues una mejor vida desde el punto de vista de lo que la ciencia les puede aportar, por ejemplo, ¿no? Bueno, y aparte pues colaboramos con todas las entidades posibles, etcétera, etcétera.
hacemos todo lo que está en nuestras manos y todo lo que nuestras personas asociadas nos piden para intentar que lo antes posible todas las personas LGTBIQ+, es decir, todas las personas con una afectividad, una sexualidad o un género diverso, pues tengan una igualdad totalmente real en el mundo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Bueno, Enrique, Lumi, muchas gracias por pensar en nosotros, en Prisma, para hablar con ustedes sobre la diversidad en la ciencia y la ciencia diversa, y espero que nos podamos ver y abrazar pronto. Qué interesante, Enrique. Ya te digo, Lumi, en los museos también se están trabajando en proyectos diversos. Nuestro amigo Marco nos ha contado un proyecto chulísimo. ¿Qué pasa, Marco? Hola Enrique, hola Lumi, soy Marcos Pérez de los Museos Científicos Coruñeses. En los Museos Científicos Coruñeses hemos presentado un proyecto para intentar contestar a esta pregunta. ¿Qué pasa cuando un joven que es homosexual o transexual o tiene interés por estos temas llega a la Domus, que es el museo que dedicamos al ser humano, y no encuentra nada en ese museo sobre lo que le está pasando o sobre lo que le interesa? Para contestarlo, convocamos a jóvenes de entre 17 y 24 años para que en una jornada colaborativa, divertida y participativa diseñen por equipos proyectos en los que contara a todo el público qué significa identidad sexual y diversidad de género. Los resultados es que tuvimos 5 proyectos magníficos, mucho mejor de lo que esperábamos. Cualquiera que quiera implementar un proyecto de divulgación con la participación del público, el divulgatón, que es este formato en el que varios grupos de personas de la calle acuden en este caso al museo y compiten entre sí, es un diseño perfecto. Los resultados de esta experiencia han sido tan buenos que invitamos a todos los museos a desarrollar iniciativas para que el público LGTBI se sienta representado en ellos. Vaya proyecto tan bonito, Enrique. Ya te digo, Lumi, y si no fuera por personas como nuestra siguiente investigadora, no podríamos hacer programas como el nuestro. Ya te digo, la física cuántica me pone como una moto. Está de puta madre. Eso no se dice, Lumi, hay que hablar con corrección. Pues Jara Juana Bermejo trabaja con el gato de Schrödinger que hay dentro de los ordenadores. Por eso hemos invitado a nuestra compañera Marta para hacer esta entrevista. ¡Ahí va! ¡Un gato cuántico! Hola, Jara Juana. Hola Marta, ¿Quién eres y a qué te dedicas? mi nombre es Jara Juana Bermejo Vega, soy una informática cuántica, trabajo en la Universidad de Granada, soy profesora e investigadora. Me dedico a investigar un tema que se llaman los ordenadores cuánticos. Esto va de intentar hacer que los ordenadores que tenemos hoy en día funcionen más rápido, y para ello intentamos utilizar efectos físicos que solamente se observan a escala microscópica. Por poner un ejemplo, cuando utilizamos un láser hoy en día, cuando nos vamos a depilar o cuando vamos a utilizar un puntero láser, esa luz se genera utilizando un proceso microscópico. Eso es lo que llamamos un proceso cuántico. Y a lo que yo me dedico es a intentar utilizar esos mismos procesos para hacer cálculos más rápidos en ordenador. Esto de los ordenadores cuánticos suena un poco quizá abstracto, entonces por poner un ejemplo, ¿cuál es un problema que podemos resolver más rápido utilizando este tipo de ordenadores? Pues hay un problema que se llama factorizar. Factorizar es un poco como lo opuesto de multiplicar. Es el problema de coger dos números, multiplicarlos 5 por 5 sería 25. Factorizar es lo contrario. Yo te digo el número 25 y tú me tienes que decir cuáles son los factores que componen ese número. Entonces, si yo ahora te digo el 251 o 1347 o 2015, factorizar se empieza a hacer ya más complicado. Y de hecho, es un problema tan complicado que los ordenadores que tenemos hoy en día no lo pueden resolver eficientemente. Ese problema se puede resolver rápido y eficientemente si utilizamos ordenadores cuánticos. Y a lo mejor te parece que es un problema un poco raro, pero es un problema que tiene bastantes aplicaciones. Es un problema que aparece muy a menudo en criptografía. La criptografía es una palabra muy gorda, pero viene a ser simplemente el arte de mandarle un mensaje a otra persona que nos interesa y que nadie más se entere de lo que hemos mandado. Por ejemplo, a lo mejor Enrique le quiere mandar un mensaje a Lumi y no quiere que nadie le coja el mensaje por el camino porque a lo mejor va a decir cosas que son privadas,
o, pues, yo qué sé, intento saber dónde acaba el mensaje si lo coge alguien, pues no quiere que nadie lo intercepte y robe la información que hay ahí. Entonces, para hacer ese tipo de actividades, mandar mensajes a una persona que nos interesa solamente, utilizamos la criptografía. La criptografía es utilizar algún tipo de mecanismo para convertir el mensaje en un acertijo, de tal forma que si alguien lo intercepta, no lo pueda descifrar. Y los sistemas de criptografía que utilizamos en la práctica son más sofisticados, son más complejos. Están pensados para que personas con bastantes recursos informáticos, con ordenadores potentes, con bastante y con mucho dinero incluso, no sean capaces de desencriptar los mensajes, aunque dediquen bastante tiempo y esfuerzo y dinero en desencriptarlos. ¿En qué otros proyectos estás metido? Además de investigar en computación cuántica, también soy activista en ciencia de la investigación y estoy en un proyecto que se llama Q-Turn, que lo que intentamos hacer es un poco mirar el tema de diversidad, igualdad e inclusión en espacios científicos y de investigación. En la ciencia, en la universidad y en la investigación sabemos que hay barreras estructurales que dificultan el acceso a personas de colectivos infrarrepresentados, de identidades disidentes, incluso de mujeres. En estos eventos lo que intentamos es introducir medidas, protocolos, cambios para que esas personas se sientan más bienvenidas, más cómodas y más incluidas en los espacios científicos. Por ejemplo, una cosa que hacemos es, cuando invitamos a ponentes, intentamos que haya más diversidad de personas, porque haya personas de todos los colectivos, hombres, mujeres, personas queer, personas racializadas, personas con diversidad funcional o discapacidad. También tenemos medidas de accesibilidad, buscamos espacios que no tengan barreras arquitectónicas, grabamos los vídeos para que la gente tenga acceso a ellos y también metemos protocolos un poco para mejorar un poco la comunicación entre los participantes y prevenir conductas que puedan ser discriminatorias o incluso de acoso. Bueno, Marta, Enrique, Lumi, ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista y espero veros a todos en algún momento, pronto otra vez. Muchas gracias, Jara Juana. Un saludo. Impresionante. Ya te digo, Lumi, nos vamos a despedir de este programa con unas reflexiones de nuestros colegas Marta Macho y Javier Almentia, dentro del vídeo. Cuando estoy intentando identificar a una persona que quiero ponerla como referente LGTBIQ, hay veces que puse esta, pues era lesbiana. Y me dicen, no fue lesbiana porque fue bisexual a lo largo de su vida. Y digo, bueno, igual fue una época heterosexual o no. Es decir, yo no puedo saber en tanto en cuanto no se declarara ella, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchas personas que podrían, y que de hecho son referentes en la ciencia, como hay referentes en el mundo de la mujer, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender un poco de todo el empuje que habéis estado haciendo para hablar de más, en este caso, minorías o otros colectivos que están ciertamente muy poco representados en la ciencia. Y yo creo que el tema de la mujer, que no sois minoría, que es que la gente lo olvida, es el que clama al cielo. Cuando empecé a crear esta historia de ciencia LGTBI, aunque la idea también es hablar de temas que tienen que ver con este asunto, yo tenía un referente que es tu blog, bueno, vuestro blog. Sí, porque me parece muy bien el trabajo que estáis haciendo constantemente, día a día, no solamente visibilizando a mujeres a veces poco conocidas, a veces maltratadas o obviadas, y poniéndonos a ver una realidad que está ahí, ¿no? Y que te hace pensar, dices, ¿por qué no sabía esto? ¿Por qué no me lo habían contado? ¿No? Y entonces está Marta que va y nos lo cuenta. Claro, seguramente muchas de las historias vitales que contamos y que estás contando en tu blog tienen mucho que ver con la persona y lo que ha sufrido. Yo creo que mucho del trabajo científico tiene mucho que ver con las vivencias personales de las personas. ¿Tú crees que hay una cierta relación entre esa capacidad de éxito, de excelencia, ahora lo llamarían así esas cosas horribles, pero de genialidad con una experiencia? Mira, mujeres que tienen familiares enfermos o enfermas, que estudian y se dedican a la medicina, por ejemplo, a la investigación bioquímica, porque hay una persona enferma en la familia y desean o anhelan el poder curarlos, hay muchos ejemplos, y yo creo que entre los hombres no se da tanto. Y eso para mí es un ejemplo de vida, porque todo es dirigido a intentar curar a alguien al que quiero.
Y esa faceta de la ciencia de quiero intervenir porque quiero de verdad facilitar la vida a alguien, yo creo que es genial. Yo me he ido encontrando además en esas historias, es cierto, gente que tiene una vocación de servicio, es decir, un convencimiento de que hay que cambiar un área de la sociedad y que probablemente en su campo de investigación, por lo tanto, acababa siendo innovadora, ¿no? Y así. Igual, yo creo que pasa en muchos tipos de actividades, ¿no? Pero en el caso de la ciencia es casi el sitio donde tiene que pasar. Entonces, a mí me gusta un poco por eso. Y además yo creo que haría que cambie la percepción de la ciencia un poco como un lugar de éxito, ¿no? Uh-huh. Y en el que mucha gente quiere entrar porque quiero conseguir éxito personal, echar para afuera, ¿no? Es decir, pensar la ciencia como un servicio de verdad. Y cuando se piensa de esa manera, yo creo que muchas más mujeres seguramente se interesarán por ella. Porque es cierto que la figura que tenemos muchas veces de persona que hace ciencia es alguien muy listo, muy prepotente, muy con expuesto un ego y que le apetece, ¿no? Sí. Pues que yo soy muy inteligente, como yo, hombre, claro. como un físico, sí, por ejemplo, como los físicos, ¿no? claro. Como los físicos. Bueno, pues, tenemos, o sea, yo creo que yo me quedo con estas ideas. Hay que aprender a ponerse un poco más en segundo plano. Sí. Sabes que les estamos quitando las entrevistas aquí a los verdaderos protagonistas de esta historia, ¿no? Nos van a dar en la cabeza diciendo dejar de hablar ya, que no. Bueno, pero es que nos gusta hablar, sí. Porque además nos gusta que la gente sepa que la gente que hace ciencia también tiene su corazoncito. Sí, algunos, claro. algunos, otros sí. no, ¿eh? Pero hombre, que hacer ciencia para los demás sin tanto protagonismo. Sé que no nos gusta tanto a las mujeres, ¿no? Porque nos sentimos muy vigiladas y muy juzgadas. Pues si las cosas empiezan a cambiar, pues hombres, mujeres, seres humanos variados y diversos tendrán su lugar en ciencia y como en deberían la tenerlo vida. en todos los ámbitos. Ahí te doy la razón. Muy bien. Oye, te voy a dar la mano. Mucho Pues gusto. un abrazo. Un beso.